Y en el caso particular del gobierno abierto, pues creo yo que es un concepto bastante interesante, creo yo, porque surge prácticamente con el arribo del presidente Barack Obama al gobierno a la presidencia y al gobierno de los Estados Unidos, y donde a través de la conformación de el Consejo de Naciones Unidas para el Gobierno Abierto, las naciones participantes dicen, bueno, establecen el compromiso de establecer políticas públicas a nivel interior para poder impulsar el gobierno abierto, es decir, poder generar tres aspectos esenciales. Por un lado, la transparencia gubernamental, pero transparencia que vaya aparejada con la participación ciudadana, es decir, hacer partícipe al ciudadano de pie, a las organizaciones civiles, asociaciones civiles, ONGs, asociaciones políticas nacionales, para que tengan voz y voto dentro de la conformación de esas políticas públicas en materia de gobierno abierto. También, desde luego, la colaboración entre sociedad civil organizada y gobierno, es decir, que no exista un divorcio entre gobernante-gobernado y que de manera concurrente se puedan diseñar, evaluar y, bueno, diseñar, evaluar o bien modificar estas políticas públicas entre gobierno y sociedad civil. Pero también, bueno, trae aparejada aspectos bastante ambiciosos, y ahí sí yo quisiera dejar mención que creo que ha sido una de las grandes faltantes del gobierno actual, la apertura de los datos abiertos, ¿no? La apertura de los datos abiertos que puedan ser manejados. Digo, de nada sirve tener mucha información en plataformas digitales si esta información pública no puede ser explotada por el ciudadano, ¿no? Es decir, que se encuentran en PDF, que no se puede realizar una evaluación exhaustiva de esa información, como dicen los muchachos, pues que prácticamente colocan mucha paja, ¿no? Y que los datos importantes, pues no son transparentados, ¿no? Eh, a eso nos referimos con esa política de datos abiertos, ¿no? Que puedan ser manejables, que puedan ser editables, y que sobre todo en el caso de los académicos, desde luego, pues nos auxilia bastante para poder realizar precisamente este tipo de estudios comparativos entre administraciones, para poder medir la evolución intergubernamental, ¿no? O también poder verificar cuál ha sido el cumplimiento de objetivos, programas, objetivos generales específicos, etcétera, de la planeación gubernamental, ¿no? Son algunos aspectos que pudiéramos detallar de estos cuatro conceptos que tienen su propia carga teórica bastante importante, ¿no? Pues queda bastante claro que estos cuatro conceptos que muy ampliamente nos acaba de explicar, maestro, estos cuatro conceptos están íntimamente relacionados entre sí, ¿no? Y todo para desembocar precisamente en ese gobierno abierto, que es hoy por hoy pues, un tema que antes ni siquiera se podía pensar en un concepto de este tipo, ¿no? Un gobierno abierto, no se podía ni siquiera concebir la posibilidad de que el gobierno pudiera aperturar su actividad y sobre todo en términos del dinero público, ¿no? En términos de las finanzas, que finalmente es lo que más duele, ¿no? Lo que más afecta, lo que más impacta, sobre todo en el bolsillo de todos los que somos contribuyentes, de todos los que somos, como lo mencionaba maestro, de todos los que somos ciudadanos a pie, Claro. ciudadanos de a pie, de todos nosotros, a todos nosotros nos impacta precisamente ese tema del dinero público, ¿no? Y también tiene que ver con este tema de la participación ciudadana. Gobierno abierto, pero participa, ¿no? Ciudadano participa en este gobierno abierto, no te quedes al margen, sé participativo, reclama tus derechos, accede a la información, busca la información, impulsa o exige la transparencia gubernamental, que son todos estos temas que se contienen en este artículo que está publicado en el fascículo número 1 de la revista Ius Comitiales. Estamos conversando con el maestro José Edgar Marín Pérez,
acerca de este artículo que fue publicado precisamente en la revista Jus Comitialis. En este sentido, maestro, también hay digamos, resquemor en cuanto a la acción o la actividad del gobierno. Hay una sospecha, hay una desconfianza creciente en el gobierno, sobre todo en México, pero también en estos otros dos países que son los que aborda en su artículo. En ese sentido, ¿usted considera que la transparencia ha sido utilizada como bandera política en estos últimos años en estos tres países, México, Chile y Brasil? Sí, definitivamente. Vemos que pues los distintos actores políticos de los distintos órdenes de gobierno utilizan de forma recurrente la transparencia para tratar de reivindicar cualquier aspiración de carácter político electoral. Sí, definitivamente creo que ha sido uno de los aspectos utilizados de manera recurrente, aunque también creo que valdría la pena hacer mención que los esfuerzos que se realizan en materia de estas instituciones democráticas tienen una gran valía, ¿no? Tienen una gran valía y sobre todo una potencial utilización, no solamente para poder ganar elecciones, sino también para poder crear verdadera ciudadanía, ciudadanía informada solamente sobre sus derechos, ¿no? Hace un instante, por ejemplo, acertadamente referías de que pues prácticamente a todos los ciudadanos nos interesa saber cómo se manejan los recursos públicos, en qué son destinados, etcétera. Pero también creo yo que al ciudadano le interesa conocer de otros aspectos esenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué trámites realiza el gobierno? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos que realizan para poder realizarlos, perdón? ¿Cuáles son los tiempos de atención para poder tener acceso a ese trámite y servicio? Si es que ya se utilizan plataformas electrónicas para poder facilitar dicho ejercicio, es decir, también la penetración del gobierno electrónico tiene un aspecto esencial dentro de estas instituciones, porque también se busca que gracias a la transparencia y al acceso a la información pública vayamos mejorando el diseño institucional del día a día en cuanto al ejercicio de las atribuciones de las instituciones gubernamentales, ¿no? Y con esto, desde luego, poder tener acceso a trámites, servicios públicos prontos, expeditos, ¿no? Y el quehacer sea, pues, mucho más pulcro, ¿no? Es decir, que no exista duda sobre las resoluciones, por ejemplo, que dictan los magistrados, los jueces, que no exista, por ejemplo, duda de si mi diputado asistió a la sesión en donde se votó, por ejemplo, la ley de ingresos o el presupuesto de egresos de la Federación o bien del Estado de México, cuántas mociones o iniciativas ha presentado en tribuna, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, es un amplio aspecto, un amplio esquema en donde entran estas instituciones. Y ciertamente sí ha sido utilizada por distintas administraciones gubernamentales, por distintos actores políticos, pero afortunadamente creo yo que la obra ha quedado, que son precisamente las grandes reformas constitucionales de 2007, ¿no? La creación de la ley en 2015, de la ley general, de la ley federal y desde luego los cimientos que se establecieron para la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, en donde, curiosamente, está sostenida por tres leyes generales importantes. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley General de Archivos, ¿no? Es decir, no queda desprotegida la parte de los archivos públicos, de los registros públicos, que a final de cuentas, para el ejercicio tanto de la transparencia gubernamental como del derecho de acceso a la información, viene siendo como la carnita, ¿no? Viene siendo el material mediante el cual va a poder transitar
tanto la obligación gubernamental como el derecho constitucional de acceso a la información pública y con esto, desde luego, poder conformar una cultura de rendición de cuentas, ¿no?